Esta semana, Notion lanzó una función muy esperada por muchos, los gráficos. Esta nueva funcionalidad nos permitirá visualizar los datos de nuestras bases de datos en formato de gráficos a través de una nueva vista. Es muy útil y como muchos me habían estado pidiendo algún video para poder organizar sus finanzas personales, voy a ocupar ese ejemplo para mostrarle cómo podríamos utilizar los gráficos para visualizar nuestros gastos, ya sea en formato de barras, gráfico circular, líneas o de la forma que más nos acomode. De esta manera podremos ver cómo nuestros gastos personales se comportan dentro de un mes y cómo se distribuyen a lo largo de todo el periodo que vayamos registrando. Vamos a verlo, es muy sencillo a través de las bases de datos que hemos visto en otros videos, pero haremos un breve repaso para que puedas configurarlo desde cero. Este es un ejemplo que realizaremos completamente desde cero para que puedas ver cómo configurar las bases de datos creándolas desde cero y poder ver después cómo modificar sus vistas. En caso de que no sepas nada de las bases de datos, te recomiendo ver algunos de mis videos previos, pero si estás aprendiendo, este video te puede ayudar para repasar los conceptos para poder crear una base de datos. Comenzaremos en una página en blanco. Vamos a llamar a esta página gastos personales. Como saben, podemos agregar algún icono e incluso alguna portada si es que eso les ayuda luego a la visualización. Dejaré este color plano y vamos a trabajar con una base de datos integrada. ¿Por qué realizo esto de esta manera? Porque esta página me puede servir además para registrar los gastos, para ingresar acá algún otro tipo de información. Por ejemplo, si quisiera agregar algún mensaje para destacar, lo podemos ingresar aquí cambiando este icono. Podemos aquí, por ejemplo, dejar algún enlace como marcador web. Si es que tuviésemos alguna página que tenga relación a lo que estamos trabajando, por ejemplo, puede ser el link a alguna página desde la que tomen cierta información o que visiten regularmente. Eso lo dejaremos fuera por el momento y vamos a seguir trabajando en esta tabla que, como ven, está insertada dentro de nuestra página. Nuevamente le vamos a dar un nombre a esta base de datos, lo podemos llamar de la misma manera, y en esta sección es donde iremos registrando los gastos. Esto se comporta, bueno, en realidad es una base de datos y de esta manera podemos ir registrando cada uno de los gastos que nosotros vamos realizando durante el mes. Y aquí es donde les quiero enseñar a configurar los diferentes campos que les pueden ayudar a que organicen mejor esta información. Por ejemplo, podríamos editar esta propiedad. Vemos que es de tipo texto. Le podemos llamar descripción para describir cuál fue el gasto que vamos a registrar. Y esta propiedad de etiqueta la podemos modificar. En este caso, para ver, podríamos querer ver este gasto y seleccionarlo de una lista definida de categorías que nosotros podemos definir, pero a veces es cómodo también que esta selección sea múltiple, es decir, que podamos categorizarlo de diferentes maneras. En este caso, como no queremos que nuestros gastos se dupliquen en los gráficos que después veremos, voy a indicarle que solamente podamos seleccionar una de las opciones. También podemos agregar un campo de fecha, y aquí podría ser una fecha para que ustedes definan cuándo fue la fecha del gasto o la fecha de creación de este registro. Voy a dejarlo con la flexibilidad de que sea la fecha de creación, perdón, una fecha libre, y por ahora es lo que manejaremos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si ustedes quieren comenzar a registrar sus gastos? Que esto pueden hacer de manera, qué sé yo, semanal o mensual, y tienen una lista de gastos que pueden obtener a través de su tarjeta o su cuenta del banco. Pueden agregarlos uno a uno en esta base de datos. Vamos a agregar algunos ejemplos. Por ejemplo, una compra en supermercado. En etiquetas vamos a ir creando las categorías con las que queremos ver esta base de datos. Por ejemplo, podemos inventar aquí gastos básicos y la fecha vamos a indicarle cuándo se realizó este gasto. Podríamos tener otro gasto que fue el pago de un crédito de X tipo. Ingresamos créditos. Como ven, se van creando automáticamente las diferentes etiquetas, y si yo después creo otra opción ya me aparecen aquí para etiquetarlos. Y también ingresamos la fecha. Para poner algún otro ejemplo, podemos
ingresar, por ejemplo, la cuenta de un restaurante en una categoría, qué sé yo, de ocio, y también le ponemos la fecha en la que se realizó, y vamos a agregar, ya no se me ocurren muchos ejemplos, pero vamos a agregar algún otro en la categoría ocio, simplemente para ver cómo se van agrupando. Con esto ya tenemos esta mini base de datos, tenemos algunos registros, y lo que quiero mostrarles ahora es cómo podemos visualizarlos de diferentes formas. Esto es algo básico de las bases de datos, ya lo habíamos visto antes, pero ahora tenemos esta nueva opción que son los gráficos. Para cada uno de estos registros, olvide lo más importante, que es definir el monto. En este caso es un formato de número que podríamos trabajar como un valor absoluto, visualizarlo como barra o incluso como anillo. Estos casos no aplican para lo que queremos ver ahora, así que lo vamos a dejar como número. Y dentro del formato podríamos incluso decirle que lo que queremos hacer para este número es visualizarlo como, voy a seleccionar pesos chilenos, que es mi caso. Con esto tenemos ya la propiedad. Para nuestros ejemplos que teníamos cargados voy a ingresar algunos números, simplemente de ejemplo. Y con esto ya tenemos nuestra pequeña base de datos creada. Ahora bien, como podrán ver, esta base de datos, esta pequeña base de datos, por defecto viene configurada con una vista de tabla, que es la vista predeterminada cada vez que creamos una base de datos. Es la que también nos hace más sentido, ya que lo que estamos viendo aquí es un registro de nuestros datos. Pero también tenemos la opción de crear otras vistas, donde podemos ver que tenemos tablas, tableros, listas y muchas más que ya habíamos visto en otros videos. Pero en este caso estamos viendo que hay un nuevo registro, que son los gráficos, y es lo que vamos a ver en este tutorial. Vamos a seleccionar esta opción y ven que en primer lugar nos consulta qué tipo de gráfico queremos visualizar. Podemos elegir entre barra vertical, barra horizontal, línea o un gráfico circular. Y en este caso, dado que tenemos registros de un solo mes, quiero ver cómo se han comportado mis gastos de forma proporcional. Por lo tanto, veremos este formato de círculo o anillo. ¿Qué es lo que queremos mostrar? En este caso, vamos a clasificarlo por monto. Y cada segmento va a mostrarnos la suma del monto asignado a esa etiqueta. Además, tenemos la opción de ordenarlo. En este caso no es muy relevante, ya que es un gráfico circular. Podemos definir para que el color sea automático o ver alguna paleta de colores. Vamos a dejarlo también automático. Incluso tenemos más opciones de estilo en este menú acá. Y vemos que con estas opciones se nos ha creado este gráfico en el que podemos visualizar para cada categoría que creamos muy rápidamente y a modo de ejemplo, cuál es la proporción de nuestros gastos en este mes en particular. Ahora bien, lo que queremos ver para esta base de datos es cómo se comportan también nuestros gastos a lo largo del tiempo. Y por eso vamos a volver a la tabla y vemos que, como habíamos configurado un campo con el formato de fecha, tendremos la opción incluso de ir revisando estos gastos a nivel mensual. Para eso voy a agregar algunos datos de ejemplo, simplemente para que podamos analizarlo con meses del pasado. La idea es que esto lo vayan haciendo mes a mes cuando registran sus gastos. Bueno, con esto agregué algunos datos más de ejemplo, todos ficticios, pero tenemos una base con más información y modifiqué algunas fechas para tener registros en 3 meses distintos. Ahora bien, ¿cómo podríamos ver esto en nuestro formato de gráfico? Vamos a agregar una nueva vista, donde también asignaremos esto con formato de gráfico, pero en este caso vamos a agregarlo con el formato de barras verticales. Tenemos que modificar algo acá la información, ya que, como ven, simplemente nos está agrupando por el tipo de gasto y además está simplemente contando la cantidad de registros. Lo que queremos ver en este caso tiene que ver con la fecha y acá podemos seleccionar si queremos ver día, semana, mes o año. En este caso lo que queremos ver es
mes. Estamos viendo el recuento de los valores por cada mes, y lo que queremos ver es la suma de los montos, e incluso podemos decirle que queremos agruparla por etiqueta. De esta manera, el resto de las opciones son las mismas que ya vimos, opciones de color o estilo, las vamos a dejar así, pero de esta manera podremos ver cómo nuestros gastos se van comportando en cada mes de acuerdo a las categorías que hemos ido definiendo. Vemos que nuestros gastos en este ejemplo fueron aumentando y podemos ver cómo aportó cada una de las categorías a este aumento. Si quisiésemos analizar alguna categoría en particular, para algún mes en particular, podríamos volver al gráfico que creamos en un inicio, y para eso podríamos dejar incluso algunos filtros preconfigurados para que, de forma que cuando quieran ver algún mes en particular, simplemente lo puedan modificar aquí. Lo voy a mostrar para este gráfico, ya les voy a explicar por qué estoy modificándolo aquí. Y vemos que acá simplemente podemos ver cómo se comportaron los gastos en este mes, y si quisiésemos cambiar el tipo de gráfico, rápidamente podemos modificarlo. En este caso tendremos que cambiar también los campos, ya que hicimos alguna modificación de la estructura del gráfico. Como pudieron ver, es extremadamente sencillo crear una base de datos de esta forma y utilizar la vista de los gráficos. Este fue un ejemplo para que puedan ver cómo podemos estructurar nuestras finanzas personales. Si es que les interesa este tema, pueden dejarme en los comentarios para que hagamos un video un poco más elaborado de cómo analizar esta data, cuáles son las prácticas que recomiendo para poder trabajar este tipo de información, y por el momento nos quedaremos con esta configuración para poder ver nuestra información como gráfico. El único pero que vemos en este momento para este tipo de gráficos es que nuestro plan gratuito de Notion nos permite crear un solo gráfico para nuestra base de datos. Es por eso que cuando estábamos visualizando nuestros datos tuve que eliminar un gráfico y después crear otro. Si es que quieren ver esta visualización de datos para una plantilla, por ejemplo, como la de sus gastos personales, puede ser que esto no sea limitación, porque nuestro gráfico de barras que vimos puede ser suficiente. Si quisiesen ocupar esta función para otro tipo de bases de datos, para mayor análisis y mayor complejidad en la información, puede ser que les convenga contratar el plan Premium de Notion, que les dejo también aquí el link donde pueden hacerlo, para poder visualizar toda esta información y obtener todo el resto de las características de los planes Premium, como son el acceso de invitados a tu base de datos para poder colaborar y compartir como miembro toda nuestra información. Eso es todo, espero les haya servido, y déjenme en los comentarios si es que quieren ver algún otro detalle de estas nuevas funcionalidades o si es que quieren profundizar en el análisis de sus gastos personales.